Efesios 6:12 nos lo advierte sin rodeos. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una metáfora decorativa, es una advertencia directa del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que pone en evidencia que hay batallas que se libran fuera del alcance de nuestros ojos, pero que afectan profundamente nuestro cuerpo, alma y entorno. Desde el principio, Dios nos muestra que la maldad espiritual organizada no es una fábula ni una tradición de pueblos primitivos. Es una estructura real, activa, persistente. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, no solo enfrentaron la dureza del desierto, sino los intentos constantes del enemigo de destruirlos desde las sombras. En Números 22, por ejemplo, se relata cómo Balac, rey de Moab, al ver al pueblo de Dios prosperar y avanzar, se llenó de temor. En lugar de enfrentarlos con ejército, buscó a un profeta corrupto llamado Balaam para que maldijera a Israel. Este pasaje es uno de los ejemplos más claros de brujería espiritual operando desde la autoridad de un reino. Pero lo que ocurrió fue extraordinario. Cada vez que Balaam intentaba maldecir, solo podía bendecir. Porque cuando Dios cubre a su pueblo, ningún encantamiento puede prosperar. Números 23:23 lo declara con firmeza. Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Ahora se dirá de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Este versículo no solo revela la protección divina, sino que también deja al descubierto la intención del enemigo: lanzar palabras maliciosas para frenar tu destino. El mal busca pronunciarse contra ti, sellar tu camino con pactos que no hiciste, palabras que no autorizaste y presencias que no invocaste. Pero Dios, en su justicia, no permite que eso ocurra cuando su pueblo se mantiene firme en su pacto. Y es allí donde comenzamos a comprender la urgencia de conocer cómo operan estos ataques espirituales para poder resistirlos desde la verdad, porque la ignorancia espiritual también es una puerta abierta al enemigo. La brujería no es una práctica lejana, escondida en selvas o en películas. Hoy se disfraza de espiritualidad moderna, se cuela en rituales cotidianos, en frases aparentemente inofensivas, en objetos que prometen energía, en limpias que supuestamente desbloquean caminos. Pero la Escritura no negocia con estas prácticas. En Deuteronomio 18, 10, 12, Dios establece un límite absoluto. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Aquí no hay ambigüedad. El Padre Celestial, por amor a sus hijos, deja en claro que todo lo que proviene de estos actos contamina el alma, abre puertas al enemigo y rompe el diseño original de protección que Él ha dispuesto sobre nuestras vidas. Pero si Dios prohíbe estas prácticas, también ofrece estrategias espirituales para deshacer lo que otros han enviado. No porque necesitemos rituales complejos, sino porque Él honra los actos de fe cuando están fundados en su palabra. Y es aquí donde aparece el símbolo de la sal. En Levítico 2:13 leemos: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal era mucho más que un condimento. Representaba pureza, preservación y sobre todo pacto. Era un símbolo de lo incorruptible, de lo que está sellado para no contaminarse. No es casualidad que Jesús,
siglos después, nos llamara la sal de la tierra en Mateo 5:13. Él nos estaba recordando que los hijos de Dios tienen la capacidad de preservar lo santo, de frenar la corrupción espiritual y de interceder por el ambiente que los rodea. Cuando hablamos de devolver el mal y congelar la brujería, no lo hacemos desde supersticiones ni misticismos. Lo hacemos desde la autoridad espiritual que Cristo nos dio. En Lucas 10:19 Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta potestad no es simbólica, es una herramienta dada para liberar, declarar, reprender y restaurar. Y así como Dios usó elementos visibles en el Antiguo Testamento para manifestar realidades espirituales invisibles, como la vara de Moisés, el aceite de los sacerdotes, el agua del Jordán, también hoy puede usar elementos consagrados como la sal, no por el objeto en sí, sino por el acto de fe que representa. He conocido testimonios de personas que, guiadas en oración y bajo dirección bíblica, tomaron sal como símbolo de pacto, la oraron, la declararon como santificada en el nombre de Jesús y la colocaron en sus hogares, sobre sus puertas, o la congelaron como un acto profético de detención del mal. ¿Significa esto que la sal tiene poder mágico? No. Significa que Dios honra los actos de fe hechos con entendimiento espiritual. La congelación de la sal es un gesto físico que representa espiritualmente la paralización de toda operación enemiga, el sellado de toda grieta y la activación de la justicia divina sobre cada situación oculta. La Biblia nos muestra que hay momentos donde el enemigo lanza operaciones silenciosas para sembrar confusión, ruina o enfermedad. En Mateo 13, Jesús cuenta una parábola poderosa. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo actúa cuando encuentra al pueblo de Dios distraído, ignorante o indiferente. Por eso, el despertar espiritual es parte vital de nuestra defensa. No basta con orar por encima. Es necesario identificar, romper, declarar y cerrar puertas con autoridad. Y si Dios inspira un acto profético respaldado por su palabra, como lo es orar con sal como señal de pacto, no lo hagamos a la ligera. Lo hagamos con convicción, con santidad, con entendimiento. En 2 Reyes 2:19-22 encontramos otro momento revelador sobre la sal. Los hombres de Jericó le dijeron a Eliseo que la ciudad era buena, pero las aguas estaban malas y la tierra estéril. Entonces Eliseo pidió un recipiente nuevo con sal. Luego fue al manantial, echó la sal y declaró: Así dice Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Desde ese día las aguas fueron sanadas. ¿Fue la sal en sí? No. Fue el acto de fe respaldado por una palabra profética, por una autoridad delegada, por una conexión directa con el Dios que transforma lo estéril en fructífero. Esa misma sal que hoy muchos desprecian como algo sin sentido, fue usada para sanar aguas malditas. Y si Dios no cambia, su poder tampoco lo hace. Es crucial entender que el enemigo teme más a un cristiano que ora con entendimiento que a 1000 personas que repiten palabras sin revelación. Por eso congelar sal no es un truco, es una declaración. Es como decir: todo lo que ha sido enviado en mi contra, en el nombre de Jesús, queda inoperante. Todo pacto hecho en lo oculto queda paralizado. Toda palabra maldicha queda neutralizada por la sangre del Cordero. La congelación representa freno, detención, juicio. Y cuando se hace con un corazón limpio, con obediencia a Dios y con conocimiento de la palabra, se convierte en un acto profético
que impacta el mundo espiritual. Pero también debemos ser sabios. Este tipo de oración no se trata de imitar lo que otros hacen, sino de recibir dirección del Espíritu Santo. Algunos serán guiados a usar sal, otros a ungir con aceite, otros a ayunar y declarar con la Biblia abierta en un salmo específico. Lo importante no es el método, sino la autoridad con la que se ejecuta, la fe con la que se declara y la obediencia con la que se vive. Porque una vida llena de pecado no tiene autoridad espiritual. Pero un corazón rendido, aunque no sea perfecto, es un canal poderoso del cielo en la tierra. El enemigo siempre ha tratado de contaminar lo puro. Desde el Edén hasta nuestros días, su estrategia es sutil: introducir elementos ajenos al pacto de Dios para desviar, dividir y destruir. Pero la iglesia no está llamada a vivir a la defensiva. Está llamada a avanzar, a ocupar, a declarar, a establecer el reino de Dios. Jesús lo dijo claramente en Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas no atacan, son puntos de defensa. Lo que Jesús estaba diciendo es que la iglesia no solo resistirá, sino que derribará fortalezas, avanzará en territorio enemigo y establecerá luz donde había tinieblas. Esa es tu herencia, esa es tu posición. No estás llamado a vivir temiendo maldiciones, con la cabeza baja, resignado a lo que otros declararon. Estás llamado a romper yugos, a restaurar tu casa, a declarar libertad donde hubo opresión. Y si en este proceso Dios te lleva a congelar sal como señal de corte, hazlo con reverencia, con oración y con la certeza de que no es el hielo el que detiene el mal, sino la palabra viva y eficaz que sale de tu boca como espada de dos filos. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante en juicio tú la condenarás. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Isaías 54:17 lo deja claro. No es un deseo, es una promesa. Y cuando actúas desde la fe, respaldado por esa promesa, cada acto que realices se convierte en un testimonio del poder de Dios en medio del combate espiritual. ¿Estás listo para asumir tu autoridad? ¿Estás dispuesto a no solo orar, sino a declarar con fe, a usar lo que Dios pone en tus manos como instrumentos de restauración? Entonces prepárate, porque lo que el enemigo lanzó, Dios lo congelará. Lo que fue sembrado en la oscuridad será desactivado, y lo que fue robado será devuelto 7 veces más, como lo promete Proverbios 6:31. Así comienza tu guerra, pero también tu victoria. La Biblia está llena de símbolos cargados de poder espiritual. Elementos simples como piedras, aceite, agua o ramas fueron usados por Dios para manifestar realidades invisibles, no por el objeto en sí, sino por lo que representaban dentro del plan divino. La sal es uno de esos elementos. Desde los primeros libros del Antiguo Testamento, Dios estableció la sal como señal de pacto, pureza, conservación y autoridad. Pero para muchos creyentes ha quedado reducida a un simple ingrediente culinario, perdiendo así su significado espiritual profundo. Sin embargo, cuando Jesús mismo se refirió a sus discípulos como la sal de la tierra, en Mateo 5:13, estaba activando en ellos una identidad espiritual que no debía ser ignorada. El mensaje era claro: así como la sal preserva lo bueno y detiene la corrupción, así también el creyente tiene el llamado y la autoridad de frenar toda obra del mal que intente operar en su entorno. El acto de congelar sal como un gesto profético no nace de superstición, sino de una comprensión simbólica arraigada en la palabra. Congelar sal es declarar en oración y bajo autoridad bíblica que todo mal enviado queda paralizado, todo intento de brujería queda inoperante y toda acción espiritual en contra del diseño de Dios queda congelada.
Es un lenguaje espiritual que, al igual que muchas acciones simbólicas registradas en la Biblia, tiene valor cuando se ejecuta en obediencia, fe y santidad. El mismo Dios que ordenó a Moisés levantar una serpiente de bronce en el desierto para que los mordidos fueran sanados, puede hoy inspirar a sus hijos a realizar actos sencillos pero llenos de significado para declarar su justicia sobre situaciones ocultas. En Levítico 2:13, el Señor ordena: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Aquí la sal no es decorativa, es obligatoria. Representa permanencia, pureza, integridad. En el antiguo mundo hebreo, un pacto sellado con sal era inquebrantable. Su presencia en las ofrendas garantizaba que aquello presentado ante Dios estaba cubierto por la firmeza de un compromiso eterno. Cuando hoy tomamos sal y oramos sobre ella, declarando que es consagrada al Dios Altísimo, no estamos manipulando un objeto, sino activando un símbolo que Dios mismo estableció para comunicar una realidad espiritual poderosa. Y si esa sal se coloca en una condición de congelación, no como acto místico, sino como declaración profética, entonces se transforma en un sello visible de lo que se ha ejecutado en el mundo espiritual. Todo intento de malicia espiritual queda congelado, inmovilizado, detenido por el fuego de Dios. Jesús, al declarar que somos sal, nos entregó una identidad espiritual que nos llama a actuar. En Marcos 9:50 dijo: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esta no es una frase superficial, es una advertencia. La sal puede perder su esencia si no se conserva en santidad. Un creyente que ignora su autoridad espiritual pierde su capacidad de preservar la vida, de frenar la corrupción, de declarar juicio justo contra las tinieblas. Congelar sal, entonces, no es un acto cualquiera, es una proclamación que exige convicción, que todo lo que se mueve fuera del diseño de Dios quede detenido, que toda fuerza que intente infiltrarse en tu vida, tu hogar o tus planes quede inhabilitada, porque donde hay pacto de sal, hay frontera espiritual. En 2 Crónicas 13:5 leemos: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, por pacto de sal? El pacto de sal representaba algo inmutable, eterno, inquebrantable. Y así como Dios entregó un reino bajo ese símbolo, también hoy nos recuerda que lo que está cubierto por su pacto no puede ser invadido ni usurpado por el enemigo. Cuando se ora con sal, se está afirmando ese pacto. Cuando esa sal se congela, se declara que ninguna operación externa puede violar lo que Dios ha establecido como sagrado. La congelación es una representación física de una realidad espiritual. Lo que es santo queda sellado y lo que es maldito queda inmovilizado. La Escritura no ignora los actos simbólicos cuando están dirigidos por Dios. En Éxodo 12, por mandato divino, los hebreos debían marcar con sangre los dinteles de sus casas para que el ángel de la muerte pasara de largo. No era la madera la que los protegía, ni la sangre en sí, sino la obediencia a un mandato específico. En Josué 6, los israelitas dieron vueltas alrededor de Jericó, no por estrategia militar, sino por instrucción divina. Y las murallas cayeron. Cada acto de fe, guiado por la palabra y el Espíritu, produce un rompimiento. Así también, cuando se consagra sal con oración y se la congela como señal profética de corte, se está dando un mensaje claro al mundo espiritual. No hay avance posible para el mal, porque la cobertura del Altísimo está activa. El enemigo no resiste el lenguaje espiritual cuando es respaldado por la verdad. La sal
es parte de ese lenguaje. Cuando en Mateo 5:13 Jesús declara: vosotros sois la sal de la tierra, lo hace en el contexto del Sermón del Monte, un mensaje que habla de justicia, persecución, misericordia y pureza. No fue una comparación al azar, fue un mandato ligado a la preservación del carácter santo en medio de una generación corrompida. Ser sal no es solo preservar lo bueno, es también detener lo impuro. Es ser una barrera espiritual que impide el avance del pecado, del engaño y del caos. Congelar sal en oración no busca transformar esa sustancia en un talismán. Busca ejercer una declaración visible del mandato espiritual de detener todo lo que no viene de Dios. La confusión ocurre cuando se imitan actos sin entendimiento. Pero cuando se ora con base en la Escritura, sin contaminar la intención con superstición, Dios respalda. No porque necesite el hielo, sino porque honra la fe que actúa. Hebreos 11:6 lo declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe que entiende actúa con precisión, y cuando se trata de detener brujería, maldiciones, palabras enviadas o influencias que operan en lo oculto, la fe se convierte en espada. Y la sal consagrada, congelada y declarada en oración se vuelve una señal de que el juicio de Dios está en operación. Las Escrituras también dejan claro que el enemigo opera con pactos, con sellos, con palabras. En Isaías 8:10 se dice: reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, ceñíos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Cuando Dios está contigo, toda palabra lanzada contra ti pierde eficacia. Pero esto no significa pasividad. Significa que al orar, al declarar, al consagrar actos proféticos como el congelamiento de la sal, estás alineándote a esa verdad. Las palabras que no vienen de Dios no se establecen, las alianzas ocultas se quiebran y las obras del enemigo se congelan sin retorno. Congelar la sal representa en lenguaje espiritual el cierre completo de una vía de ataque. Lo que antes fluía para hacer daño queda inmovilizado. Lo que intentaba contaminar queda sellado. El mismo principio se encuentra en Job 38:30 cuando Dios habla sobre su poder y declara: las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Congelar algo en el mundo espiritual no significa simplemente detenerlo. Significa volverlo inútil, hacer que pierda acceso, cortar su movilidad, declarar que ya no podrá operar. Así como las aguas se endurecen y no pueden fluir, también se endurece todo intento de destrucción espiritual cuando se presenta ante la autoridad del Dios eterno. La Biblia no da espacio al relativismo espiritual. Todo acto debe estar fundado en verdad, y cuando la verdad de la palabra respalda lo que haces, cada oración es fuego, cada declaración es espada, y cada símbolo consagrado se convierte en mensaje al mundo invisible. Por eso, cuando un hijo de Dios consagra sal con oración y la congela como declaración espiritual de justicia, no está actuando en vano, está respondiendo a la autoridad que le fue dada, está hablando un idioma que las tinieblas entienden y temen, está diciendo: aquí se detiene todo intento del enemigo, aquí se sella el espacio, aquí se activa el juicio justo del cielo. Los actos proféticos no suplantan la obediencia, pero son parte del lenguaje del reino. Jesús sanaba con palabras, con barro, con toques, con actos que activaban fe. En Juan 9, escupió en tierra, hizo barro, lo puso en los ojos del ciego y le dijo que se lavara. Podía haberlo sanado con solo un pensamiento,
pero eligió una acción simbólica, porque a veces el alma necesita un acto visible para conectarse con la verdad invisible. Congelar sal no tiene poder si se hace como una costumbre vacía, pero si se hace como declaración profética respaldada por oración, fe, palabra y santidad, se convierte en un grito de guerra espiritual. La guerra espiritual no se libra con rituales humanos, sino con armas espirituales. Segunda de Corintios 10, 4, 5 lo afirma: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La fe que actúa en el orden divino destruye estructuras de oscuridad. Y cuando un acto físico como la congelación de sal está alineado con ese orden, se convierte en una extensión de la autoridad de Dios en la tierra. La sal entonces se transforma en testigo de una oración que declara: lo que fue enviado contra mí no avanza, no opera, no sobrevive. Queda congelado en el nombre del Señor. La sal no es mágica, el hielo no tiene poder, pero la fe respaldada por la palabra activa realidades que detienen al enemigo, porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra estructuras espirituales que solo se quiebran con verdad. Y si el Espíritu de Dios guía a usar este símbolo como parte de una guerra santa, el cielo mismo se alinea para respaldar el decreto. Entonces, lo que está sellado por Dios queda sellado, y lo que fue levantado por el enemigo cae sin remedio. En esta batalla, cada acto debe estar cubierto por oración, por discernimiento, por reverencia. No hay espacio para la repetición vacía ni para el simbolismo sin raíz bíblica. Pero cuando se actúa en obediencia, cada paso tiene impacto eterno, porque lo que se congela como señal de detención espiritual queda bajo el juicio del Dios vivo, y lo que se presenta como pacto de sal se vuelve intocable por las fuerzas de maldad. Así opera el reino, así actúa el que entiende su autoridad, y así camina el que no teme al enemigo, porque sabe que está respaldado por el fuego del cielo. A lo largo de las Escrituras, Dios no solo expone la existencia del mal, sino que muestra cómo lo detiene con poder y autoridad absoluta. El enfrentamiento entre el reino de la luz y las tinieblas es una constante que se desarrolla a través de toda la Biblia, no como un equilibrio de fuerzas, sino como una manifestación de la soberanía de Dios sobre toda obra del enemigo. Cuando las tinieblas se levantan, el cielo responde. Cuando se levanta la hechicería, Dios desmantela su operación. El poder del Altísimo nunca se encuentra en desventaja, ni en silencio, ni limitado por la astucia del adversario. Él interviene, establece límites y libera con mano fuerte. Entender esto es fundamental para afirmar que todo intento de brujería puede ser detenido, congelado y desactivado, no por métodos humanos, sino por la intervención del Dios viviente que no comparte su gloria con nadie. En el libro de Éxodo capítulo 7, el escenario es claro. Moisés y Aarón se presentan ante Faraón con una instrucción divina. Aarón lanza su vara y ésta se convierte en serpiente. Los magos de Egipto, usando encantamientos, hacen lo mismo. Pero la serpiente de Aarón devora las otras, dejando una verdad irrefutable. Lo que Dios establece no puede ser duplicado ni vencido por el poder de las tinieblas. Esta escena no es un espectáculo, es un decreto. La supremacía del poder divino frente a la hechicería queda expuesta sin lugar a dudas. Las artes ocultas, aunque activas, nunca podrán prevalecer sobre lo que proviene del cielo. Congelar sal, en este contexto espiritual, es afirmar con actos proféticos lo mismo que Aarón declaró con su vara. El poder de Dios devora toda estructura enemiga. Otro momento clave se encuentra en Números 22, cuando Balac, rey de Moab, contrata a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Balaam era conocido por su capacidad de bendecir o maldecir con efectividad. Sin embargo, cada vez que intentó pronunciar palabras de destrucción, Dios le cambió la boca. En lugar de maldición,
proclamó bendición. Esto revela un principio esencial. Cuando Dios pone su mano sobre alguien, toda palabra contraria pierde su efecto. La intención de destruir, aunque pronunciada, no encuentra terreno fértil. Lo mismo sucede cuando se declara en oración que todo envío espiritual contrario queda congelado. No es un simple acto de cancelación, es un decreto espiritual que afirma que todo intento queda sin curso, como el agua que al ser congelada ya no puede fluir. El libro de Hechos también muestra cómo Dios no solo detiene al enemigo, sino que desenmascara y ejecuta juicio. En el capítulo 13, Pablo se enfrenta a Elimas, un falso profeta y hechicero que trataba de desviar al procónsul Sergio Paulo de la fe. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y dijo: «Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego por un tiempo sin poder ver la luz del sol». Al instante, oscuridad y tinieblas cayeron sobre él. Elimas fue literalmente inmovilizado. Su operación fue cancelada públicamente, no con discusión, sino con autoridad espiritual. Esta es la manifestación de la congelación divina sobre una obra de maldad. Inoperancia inmediata, pérdida de capacidad, detención de influencia. En cada uno de estos ejemplos, el enemigo tenía una intención activa. No eran amenazas pasivas, sino movimientos concretos de oposición espiritual. Sin embargo, en cada caso, la respuesta de Dios fue puntual, definitiva y visible. Así actúa el cielo. No ignora la maldad, la detiene. No tolera la contaminación, la consume. No negocia con la oscuridad, la disuelve. Cuando un hijo de Dios ora con discernimiento, alineado con la palabra y revestido de fe, se activa el mismo patrón. No importa cuán sofisticado o antiguo sea el ataque, no importa quién lo haya enviado, ni con qué intención. El Dios que intervino en Egipto, en Moab y en Chipre sigue siendo el mismo. Su justicia no se ha debilitado, su autoridad no ha cambiado. Las obras del enemigo pueden tomar muchas formas: hechicería, palabras malditas, pactos ocultos, manipulaciones espirituales, pero la respuesta de Dios es siempre una: juicio santo. Isaías 44:25 lo confirma: «Yo deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría». Esta acción no es simbólica, es directa. Dios corta la raíz del poder que busca oprimir. Interviene en el nivel espiritual más alto, desactivando el código que sostiene el mal, haciendo que todo argumento se disuelva y que toda estructura pierda fundamento. El acto de congelar sal, cuando es dirigido por una convicción bíblica, es una forma de declarar que esa misma intervención divina está operando hoy. No se trata del objeto en sí, sino del lenguaje espiritual que se activa con la fe. Así como la vara de Moisés, la sangre del cordero o la oración de Pablo, la sal congelada en oración representa un límite impuesto por el cielo. Es una expresión de autoridad espiritual que comunica: lo que se había puesto en marcha para dañar queda detenido, sin capacidad de avanzar, neutralizado. No como metáfora, sino como realidad espiritual. No como acto místico, sino como manifestación del reino. El poder de Dios también se manifestó de manera contundente en la historia de Josías. En 2 Reyes 23, este rey, al descubrir el libro de la ley y darse cuenta de cuán lejos había caído el pueblo, tomó decisiones radicales. Derribó altares paganos, profanó lugares usados para hechicería y expulsó a los encantadores y adivinos. La Escritura afirma que no hubo rey, antes ni después de él, que se volviera a Jehová con todo su corazón, alma y fuerza como Josías. Esta reforma no fue simbólica, fue espiritual.
Fue una guerra contra la oscuridad instaurada. Dios respaldó cada acción, porque cuando se confronta lo oculto con verdad y obediencia, el cielo se mueve. Congelar la sal como símbolo no reemplaza esta obediencia, sino que la refuerza. Cada acto profético debe estar acompañado de una vida limpia, una búsqueda genuina y una sumisión constante a la palabra. Pero cuando esto se combina, el poder de Dios no solo se manifiesta, sino que se establece como frontera impenetrable. No hay altar de brujería, ni conjuro, ni palabra dicha en sombra que resista al fuego de una declaración que se hace con base en la verdad y el carácter de Dios. Todo lo que se levanta contra el conocimiento del Altísimo es llevado cautivo y expuesto a juicio. El profeta Miqueas también hace una declaración contundente sobre la derrota de los hechiceros. En Miqueas 5:12 se lee: y exterminaré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti adivinos. Esta es una promesa que muestra el corazón de Dios respecto al futuro de su pueblo. Un pueblo limpio, sin contaminación espiritual, sin manipulación oculta, sin pactos contrarios a la verdad. Es también una invitación a actuar desde hoy con esa misma mentalidad. Cortar todo lazo con prácticas espirituales ajenas a la fe. Confrontar con autoridad cada operación maligna y declarar que toda obra enemiga queda congelada bajo la intervención del juez del cielo y de la tierra. No se trata de provocar temor, sino de establecer verdad. La Biblia no esconde la existencia de enemigos espirituales, pero nunca presenta al creyente como víctima. Por el contrario, cada página muestra cómo, en las manos de Dios, el que cree se transforma en instrumento de justicia. Elías desafió a los profetas de Baal y Dios respondió con fuego. Daniel enfrentó decretos de muerte y Dios cerró bocas de leones. Pedro fue liberado de prisión por un ángel. Todos estos actos fueron respuesta divina ante un intento de opresión o destrucción. No hay registro en las Escrituras de un hijo de Dios que clamara y fuera ignorado. Por eso declarar hoy que todo intento de brujería es congelado es alinearse a esa misma línea de intervención divina. Es hablar el idioma del cielo. Es asumir el rol del intercesor, del profeta, del adorador que no solo ora, sino que decreta, que no solo espera, sino que actúa, que no se resigna al dolor, sino que invoca al que tiene todo poder para revertir el daño. Porque la brujería no es más poderosa que la sangre del cordero. Porque el conjuro no supera al decreto de la palabra. Porque las tinieblas no prevalecen donde hay luz verdadera. El enemigo intenta operar desde el silencio, desde lo oculto, desde lo ignorado. Pero cuando la luz entra, todo queda expuesto. Juan 1:5 declara: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta luz no es una idea, es una persona. Cristo es la luz, y donde Él gobierna no hay espacio para la brujería, ni para la maldición, ni para las cadenas invisibles. Lo que ha sido enviado queda sin efecto. Lo que fue pronunciado pierde fuerza. Lo que fue establecido sin el consentimiento divino es declarado nulo. Toda acción que detiene el mal desde la autoridad espiritual es parte de esta guerra santa. La sal consagrada, al ser congelada con oración, no busca un resultado místico, sino un juicio espiritual. Es una expresión de fe que afirma lo mismo que Dios ya ha dicho: que ningún arma forjada contra su pueblo prosperará, y que toda lengua que se levante será condenada. Es tomar una posición activa en el conflicto espiritual, reconociendo que si Dios está por nosotros, nadie podrá estar contra nosotros. Así opera el reino, con verdad, con fuego, con decretos, sin temor, sin superstición, sin atajos, solo con fe, obediencia y pureza. El mismo Dios que derrotó a Faraón, confundió a Balaam, cegó a Elimas y respaldó a Josías,
es quien hoy responde a cada oración hecha en su nombre. Por eso no hay obra maligna que no pueda ser detenida, no hay plan de brujería que no pueda ser congelado, porque el poder de Dios no solo interrumpe, también restaura. Y lo que parecía imposible de revertir en su justicia queda desactivado para siempre. Cuando el mal opera en secreto, su mayor herramienta es el engaño. La oscuridad espiritual no siempre se manifiesta de forma evidente. En muchos casos se disfraza de normalidad, se mezcla con lo cotidiano, se instala silenciosamente y empieza a deteriorar áreas clave de la vida sin que la persona lo note de inmediato. Por eso, la capacidad de discernir es uno de los dones más cruciales para quien ha sido llamado a vivir bajo la cobertura de Dios. El discernimiento no es sospecha ni paranoia, es una sensibilidad espiritual entrenada por la palabra. Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta madurez espiritual permite ver lo que no es visible a los ojos naturales y percibir lo que otros no comprenden. La acción del enemigo, cuando no puede atacar de frente, se infiltra. Busca grietas en la mente, en las emociones, en las relaciones, en los hábitos. Lo hace de forma progresiva, implantando ideas, creando divisiones, debilitando convicciones. Cuando la brujería es lanzada contra una persona, su objetivo no es solo causar daño físico, sino romper su comunión con Dios, confundir sus decisiones y abrir puertas a la derrota espiritual. No siempre se manifiesta como un hecho dramático o espectacular. A veces es una cadena de situaciones aparentemente desconectadas que en conjunto buscan desconectar a la persona de su propósito. Para detectar la actividad de influencias ocultas, hay que estar alerta a los movimientos internos, a los patrones que se repiten, a las interrupciones constantes de paz, a los ciclos inexplicables de estancamiento o enfermedad. Aunque no todo problema viene del enemigo, hay ocasiones en que lo que ocurre no puede explicarse desde lo natural. Es ahí donde entra el discernimiento, no para buscar culpables, sino para identificar si hay una causa espiritual que está operando detrás del velo de lo físico. Efesios 6:11 exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas no se refiere a un ataque abierto, sino a una estrategia astuta, oculta, pensada para pasar desapercibida. El alma es sensible, y cuando se expone constantemente a ambientes cargados, a palabras contaminadas o a objetos consagrados a otros poderes, empieza a reflejarlo. La carga espiritual se traduce en pensamientos intrusivos, en confusión mental, en cansancio sin causa física, en bloqueos emocionales, en sensaciones opresivas. El cuerpo, el alma y el espíritu están conectados. Lo que afecta a uno repercute en los otros. Por eso es fundamental revisar con la luz de la Escritura si hay área a ser confrontado. Lo que parecía confusión comienza a ordenarse. El poder de la verdad rompe el poder del engaño. Y cuando lo oculto es expuesto, pierde fuerza. El uso de la sal en este proceso no es solo un acto de defensa, sino también de iluminación. La sal, en su dimensión espiritual, representa el pacto, la preservación, la pureza. Cuando se consagra en oración y se congela como señal profética, se está estableciendo una barrera contra todo lo que busca operar desde las sombras. Pero esa acción debe estar precedida por un reconocimiento honesto de si hay puertas abiertas. Congelar sal sin antes haber buscado claridad espiritual, sin haber confrontado lo que está operando, es poner un sello sobre una herida sin tratar. Por eso, discernir es el primer paso. Identificar si lo que ocurre en la vida
no es simplemente casualidad o consecuencia, sino un patrón sostenido por una fuerza espiritual contraria al reino. La Biblia muestra cómo los hombres y mujeres de Dios desarrollaban discernimiento al ser entrenados por el Espíritu. En el libro de Hechos, capítulo 16, Pablo y Silas se encontraron con una joven que tenía espíritu de adivinación. Ella decía cosas que en apariencia eran verdaderas, llamándolos siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Sin embargo, Pablo, después de varios días, discernió que lo que hablaba no venía del Espíritu de Dios, sino de otro poder, y reprendió al espíritu, liberándola. Esto demuestra que el discernimiento no siempre actúa en el primer momento. A veces se requiere exposición, oración, sensibilidad agudizada, pero cuando se activa no hay confusión. Lo que estaba mezclado se separa. Lo que hablaba con apariencia de verdad queda en evidencia. En muchos hogares hay atmósferas pesadas que no se explican con argumentos psicológicos. Conversaciones que siempre terminan en conflictos sin razón. Niños que tienen pesadillas repetitivas. Pérdida continua de paz. Estos son signos que, a la luz de la Escritura, pueden indicar que hay una actividad espiritual no autorizada. El enemigo no necesita puertas grandes. Le basta una grieta, una palabra dicha sin cobertura, un objeto traído sin discernimiento, una práctica ignorada que abre acceso. Por eso es necesario vivir en constante limpieza espiritual, revisando lo que se permite, lo que se escucha, lo que se declara. El Espíritu Santo es quien revela, guía, alerta. Juan 16:13 lo presenta como el que nos guía a toda verdad. Cuando Él habita con libertad en un creyente, le muestra no solo lo que es correcto, sino también lo que está contaminado, no desde el juicio, sino desde la claridad. Así se activa el discernimiento, cuando el corazón está alineado con Dios, cuando no hay deseo de justificar lo que debe ser purificado, cuando se prefiere la luz a la comodidad. Entonces el Espíritu comienza a revelar lo que antes se pasaba por alto. La congelación de la sal, como acto profético, también actúa en este contexto de discernimiento. No se limita a ser una declaración de freno, sino también de evidencia. Hay momentos en que después de orar y congelar la sal, el ambiente cambia, pero también se revelan verdades ocultas. Se descubren intenciones, se exponen alianzas, se rompen manipulaciones. No porque el hielo tenga poder, sino porque la oración activa la intervención de Dios y Él comienza a remover lo que no pertenece. Este proceso puede ser incómodo, pero es necesario. Nada que esté oculto puede mantenerse cuando la presencia del Altísimo es invocada con fe y reverencia. El discernimiento también incluye identificar patrones generacionales. Hay familias enteras marcadas por ciclos de ruina, enfermedad, separación o destrucción emocional. A simple vista puede parecer algo natural o hereditario, pero en muchos casos detrás hay pactos antiguos, maldiciones no rotas, palabras lanzadas que aún tienen efecto por falta de confrontación espiritual. La sangre de Cristo rompe toda cadena, pero es necesario declarar esa verdad y aplicar esa autoridad con decisión. La congelación profética de la sal puede actuar como símbolo de esa ruptura. Se congela lo que ha fluido por generaciones, se sella lo que ha contaminado, se detiene lo que buscaba repetirse. El pacto de sal con Dios es superior a cualquier pacto ancestral. No se puede vivir una vida de victoria sin aprender a discernir. La ignorancia espiritual no es neutral, es una puerta abierta al error. Por eso, Proverbios 2:6 enseña: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esa sabiduría no es solo teológica, es práctica. Ayuda a tomar decisiones correctas, a detectar desviaciones,
a percibir cambios espirituales en el ambiente. No es un don reservado para unos pocos, por encima de la apariencia. Es escoger la pureza por encima de la comodidad. Es detectar lo que otros no ven y actuar sin temor, sabiendo que el respaldo del cielo no falla. La sal congelada, cuando es utilizada con entendimiento, se convierte en un punto de ruptura. Marca un antes y un después. Declara que lo que operaba desde lo oculto ya no tiene lugar. Y ese acto profético solo es efectivo cuando el discernimiento ha hecho su trabajo. Porque solo cuando la verdad expone la raíz, el corte puede ser definitivo. El Señor está buscando hijos e hijas que no solo crean, sino que también vean, que no solo oren, sino que entiendan, que no solo reaccionen al dolor, sino que se levanten con armas espirituales afiladas. El discernimiento es una de esas armas. No impresiona a los hombres, pero mueve el cielo. No es visible en lo exterior, pero lo transforma todo desde adentro. Y cuando se combina con actos de fe como la consagración y congelación de la sal, la atmósfera entera entra en alineación con la voluntad de Dios. Lo oculto no tiene poder cuando es expuesto. La brujería pierde efecto cuando es identificada y enfrentada con autoridad espiritual. El mal no puede operar donde reina la luz. Y la luz no es una emoción, es una persona. Cristo, la luz verdadera, está presente en cada acción que se hace bajo su nombre y conforme a su palabra. Cuando un creyente discierne, ora, declara y actúa con convicción, las tinieblas retroceden y lo que había sido lanzado para destruir queda congelado sin posibilidad de operar jamás. Así actúa la verdad cuando es aplicada con discernimiento. Así se detiene el mal, así se camina en victoria. La autoridad espiritual no se improvisa, es otorgada por Dios, activada por la fe y fortalecida por la obediencia. Frente a cualquier manifestación del mal, la Escritura no llama a retroceder, sino a resistir firmes. Santiago 4:7 lo expresa con precisión. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este es el verdadero protocolo bíblico para cortar con la maldad. No se trata de repetir fórmulas, sino de alinearse con el orden divino, renunciar a todo lo que no proviene del Espíritu Santo y declarar, con base en la palabra, que toda obra de las tinieblas queda sin efecto. La sal, en este contexto, se convierte en una herramienta simbólica que acompaña la acción espiritual. No tiene poder en sí misma, pero al ser consagrada en oración, representa el pacto que no puede ser quebrado y la pureza que el enemigo no puede tocar. Congelar esa sal no es un ritual sin fundamento, es una declaración firme de que todo lo que ha sido lanzado queda inhabilitado. Es un acto de juicio espiritual, una proclamación visible de una verdad invisible. Así como el profeta Eliseo arrojó sal en las aguas estériles y las declaró sanas en el nombre del Señor, así también hoy se puede tomar la sal, orar con autoridad y declarar que todo canal de maldición queda sellado. El poder no está en la acción exterior, sino en el respaldo del cielo que se activa cuando hay obediencia y discernimiento. Por eso, antes de congelar, se debe orar, arrepentirse, declarar la palabra, cerrar puertas abiertas. El mal no retrocede por el hielo, sino por el fuego de Dios manifestado en la fe sincera. El Salmo 125:2 dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Esa cobertura no se pierde con facilidad, pero sí se descuida cuando se vive con puertas abiertas al pecado. Por eso, cortar con la maldad implica también consagrarse, renunciar a toda impureza, romper con toda práctica contraria a la verdad del Evangelio. Luego, cuando se toma la sal y se la presenta ante Dios en oración, se activa una frontera, y al congelarla, se manifiesta la intención espiritual.
declarar que todo flujo maligno queda paralizado. Este acto no sustituye la santidad, la confirma. No reemplaza la oración, la respalda. No niega la guerra, la enfrenta desde lo alto. Congelar la sal es, en esencia, un acto de guerra, pero no contra carne ni sangre, sino contra las huestes que operan en lo oculto. Es una herramienta profética en manos de quienes viven rendidos a Dios, no como una tradición, sino como una expresión legítima de autoridad. Y cuando el enemigo ve esa autoridad, reconoce que ya no tiene acceso, porque donde hay pacto de sal, hay presencia divina. Y donde está Dios, ninguna obra de brujería puede mantenerse activa. Cuando la batalla espiritual ha sido enfrentada con autoridad, cuando el mal ha sido identificado y confrontado, y cuando la oración ha sellado las puertas abiertas, llega el tiempo de restauración. No se trata solo de que... ¿Sabes, querido amigo? He conocido a tantos hombres y mujeres que, al descubrir el amor de Cristo por primera vez, se encienden como antorchas en la noche. Comienzan con un fuego tan vivo, hablan con el Señor en oración, se sumergen en su palabra como quien encuentra un tesoro y se reúnen con gozo junto a otros creyentes. Pero con el paso del tiempo algo sucede. Ese fuego comienza a menguar. Ese entusiasmo se convierte en rutina y la comunión con Dios se siente lejana, pesada, casi como un deber. Uno se pregunta, ¿qué está pasando dentro de nosotros? ¿Cómo puede ser que algo tan glorioso como encontrarse con Cristo se convierta en algo que evitamos? Escúchame bien, no es porque ya no ames al Señor, tampoco es porque tu fe se haya esfumado. Lo que sucede es más sutil, más silencioso. Es una batalla del alma que no se libra con gritos, sino con decisiones diarias. Si no la enfrentamos con firmeza, nos arrastra sin que siquiera lo notemos. Por eso quiero hablarte hoy de esa lucha interior que todos enfrentamos. Y sí, quiero invitarte a que te disciplines, a que tomes la decisión firme de buscar al Señor cada día, no desde una religión sin vida, no por obligación seca, sino porque has comprendido lo que realmente está en juego. Amigo mío, obligarte a buscar a Cristo es una de las formas más profundas de mostrarle tu amor y tu fe. Si no te fuerzas en esa búsqueda, terminarás obligado a caminar con una fe vacía, sin raíces, sin fruto, solo una sombra de lo que fue. Hay un enemigo sigiloso que no necesita levantar la voz para derribarte. No se llama duda, se llama comodidad. No te lanza al pecado de inmediato, te adormece. Primero te convence de dejarlo para mañana, hoy no tengo fuerzas, mañana oro con más calma, este mes estoy muy ocupado, Dios sabe cómo está mi corazón. Y claro que Él lo sabe. Ve ese corazón cansado, pero también ve que con cada excusa se apaga un poco más la llama que debería arder. Lo más duro es que muchas veces no te das cuenta. Sigues yendo a la iglesia, saludas a los hermanos, compartes algún versículo en redes sociales, pero por dentro, donde nadie más puede ver, tú sabes la verdad, el altar está vacío, el manantial se ha secado. No porque seas una mala persona, sino porque te descuidaste. La pereza espiritual nunca llega con trompetas, viene disfrazada de sabiduría, de equilibrio, de no tengo tiempo. Pero cada día que dejas de buscar al Señor con intención, es un día donde tu alma se reseca un poco más. Y cuando el alma se reseca, todo pesa más, orar es difícil, leer la palabra se vuelve un deber. Servir se siente como carga, incluso amar cuesta más. Déjame contarte sobre un hombre que entendió esto a tiempo. Era un líder fuerte, visible, con mucha gente a su cargo. Había visto milagros, había peleado batallas del Señor, había caminado con Dios de forma íntima, pero el paso de los años, las heridas, la carga de liderazgo fueron apagando su pasión.
Ya no buscaba como antes, ya no se quebrantaba en lo secreto. Su alma se estaba secando. Hasta que un día, en medio de su agotamiento, Dios le habló. No fue un gran milagro ni una voz estruendosa, fue un susurro, una voz suave que le recordó algo esencial: tu fuerza no viene de lo que hiciste, ni de lo que viviste, ni de tu posición. Tu fuerza viene de buscarme a mí. Y si dejas de buscarme, morirás de pie. Ese hombre era Moisés. Sí, el mismo que vio la zarza ardiendo, el mismo que abrió el mar rojo, el que habló cara a cara con Dios. Aún él, con toda su experiencia, necesitaba buscar cada día al Señor. No vivía de recuerdos, vivía de su presencia diaria. En medio del desierto buscaba la nube, buscaba la voz, buscaba el rostro del Señor, no porque le naciera naturalmente, sino porque decidía hacerlo aún con cansancio, aún con dudas. Tú, querido hermano, querida hermana, también tienes dos caminos delante: puedes seguir dejándote llevar por esa comodidad que se viste de fe madura, o puedes empezar a construir una vida en la que buscar a Cristo no sea opcional, sino una convicción tan firme como respirar. ¿Alguna vez has deseado volver a orar con ese quebranto del alma que solo conocen los que han sido tocados por el Espíritu de Dios? ¿Anhelas volver a abrir la Biblia con ese fervor de quien ha encontrado una joya escondida? ¿Te gustaría adorar sin mirar el reloj, sin pensar en lo que viene después? Permíteme decirte algo con amor: no puedes esperar que esas ganas aparezcan solas. Tienes que tomar una decisión firme, aunque al principio duela, aunque al principio te cueste. No porque Dios se aleje de ti, sino porque tú te vas apagando si no lo haces. Y sí, los primeros pasos pueden parecer fríos. Te sentarás a orar y tu mente volará lejos. Leerás la palabra y no sentirás nada. Te distraerás con facilidad. Te sentirás torpe. Pensarás que estás perdiendo el tiempo. Pero si resistes, si decides insistir, algo dentro de ti comenzará a moverse. Como un manantial que ha estado seco por mucho tiempo y comienza a fluir otra vez. Poco a poco, sin prisa, pero con firmeza, tu alma empezará a recobrar vida. Escúchame bien, querido hermano, querida hermana: cuando haces ese esfuerzo diario por acercarte al Señor, no estás perdiendo el tiempo. Estás sembrando para una cosecha que vendrá. Y aunque ahora no veas los frutos, aunque no sientas emoción, estás fortaleciendo tu espíritu. Y antes de seguir, si este mensaje ha empezado a hablarte, te animo a que apoyes este ministerio. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ninguna palabra que pueda edificarte y escribe en los comentarios esta frase: hoy decido disciplinar mi alma para buscar a Cristo, aunque mi carne no quiera. Comparte este mensaje con 3 personas, tal vez un amigo que está batallando, un familiar que necesita volver al altar o un hermano de la iglesia que ha perdido el rumbo. Con ese pequeño gesto puedes ser instrumento de Dios para despertar corazones y, al mismo tiempo, nos ayudas a seguir llevando este mensaje de vida. Ahora sigamos. Quiero que comprendas esto: el cambio verdadero no ocurre en los momentos de emoción intensa. Ocurre cuando decides ser fiel en lo pequeño. Es en esos actos sencillos y cotidianos donde tu alma es moldeada. Abrir tu Biblia aunque estés cansado. Doblar tus rodillas cuando preferirías acostarte. Levantar tus manos en oración aunque sientas que nadie escucha. Ahí es donde creces. No en la comodidad, sino en el esfuerzo diario. Al comienzo, todo parecerá cuesta arriba. Tu cuerpo buscará excusas. Tu mente querrá posponerlo. Tu corazón, si anda lejos del Señor, buscará distracciones. Pero cuando eliges perseverar, aunque no tengas ganas, algo empieza a cambiar. La fe no se demuestra cuando todo es fácil.
Se demuestra cuando, en medio del cansancio y la apatía, tú decides no rendirte. Y es entonces cuando comienzas a ver con claridad, te das cuenta de que el problema no es la falta de tiempo, no son las muchas responsabilidades, no es siquiera el agotamiento físico. Lo que ocurre es una batalla silenciosa por el control de tu alma. Es un conflicto interno entre lo que tu carne desea y lo que tu espíritu necesita. La Escritura lo dice sin rodeos en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta lucha no es nueva, no es un asunto moderno, es parte de nuestra naturaleza caída. No se resuelve con teorías ni con años en la iglesia. Se enfrenta con decisión, con perseverancia, con una disciplina que nace no del sentimiento, sino de una convicción profunda.